Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, con mucha energía y listos para un nuevo vídeo que estoy seguro les va a encantar. Hoy, como ya pudieron ver en el título, vamos a hablar de un momento que, bueno, digamos que dejó a Ande Ercel sin palabras. Sí, la mismísima Ande. Y no solo eso, sino que fue asterisco el momento asterisco que nadie, pero nadie, esperaba. Así que prepárense porque esto va a estar buenísimo. Si eres nuevo por aquí, te doy una cálida bienvenida. En este canal nos dedicamos a explorar a fondo el mundo de las series turcas, los actores, los dramas, los romances, las intrigas, todo. Analizamos personajes, comentamos episodios y, por supuesto, cotilleamos un poco sobre la vida de nuestros famosos favoritos. Si te gusta todo este rollo, no te lo pienses dos veces, suscríbete. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos, porque prometo traerles contenido fresco y entretenido semanalmente. Además, siempre estoy atenta a sus comentarios y sugerencias, así que no duden en dejarme sus opiniones, preguntas o los temas que les gustaría que abordáramos. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el tema del día. Para entender bien de qué estamos hablando, necesitamos poner un poquito de contexto. Hande Ercel, para aquellos que no la conocen, es una de las actrices turcas más importantes y queridas del momento. Su carrera ha sido meteórica y su fama traspasa fronteras. La hemos visto brillar en series como Amor a la moda y, por supuesto, la icónica Love is in the Air, donde interpretó a la inolvidable Eda Yildiz. Y precisamente en Love is in the Air es donde todo este drama que vamos a analizar hoy tiene su origen. Por otro lado, tenemos a Kerem Bürsin, otro de los grandes, un actor con un carisma que enamora y que también saltó a la fama internacional gracias a su papel de Serkan Bolat en la misma serie. La química entre Hande y Kerem en la pantalla era, simplemente explosiva. Era palpable, se sentía en el ambiente y bueno, creo que todos los que vimos la serie, en secreto, esperábamos que esa magia traspasara la ficción. Y parece que no nos equivocamos. Durante la grabación de Love is in the Air, los rumores sobre un romance entre Hande y Kerem eran cada vez más fuertes. Los fans, los medios de comunicación, todos hablaban de ellos. Y aunque al principio ambos fueron muy discretos, poco a poco comenzaron a mostrarse juntos, a compartir fotos y vídeos en redes sociales, y ahí fue cuando el mundo enloqueció. La serie se convirtió en un fenómeno global, y la relación de Hande y Kerem se convirtió en el sueño de todos los fanáticos. Parecían la pareja perfecta, dos estrellas de cine, enamorados y felices. Compartían viajes, eventos y por supuesto constantemente nos deleitaban con muestras de cariño en sus redes sociales. Sus seguidores, llamados cariñosamente Hande Kerem, se desvivían por ellos. Era una época dorada para ellos y para todos nosotros, que estábamos disfrutando de su amor y éxito. La serie llegó a su fin, pero la historia de Hande y Kerem parecía que apenas comenzaba. Se especulaba con proyectos futuros juntos, con casamiento, todo parecía indicar que su relación iba en serio y que el amor de Serkan y Eda había trascendido la pantalla. Los Hande Kerem soñaban con una boda, con hijos, con una vida juntos fuera de la ficción. Se generaron expectativas altísimas. Pero como suele pasar en la vida, y especialmente en el mundo de los famosos, las cosas no siempre son lo que parecen. Y aquí es donde entra el momento que nadie esperaba, el momento que dejó a Hande sin palabras. Porque, queridos amigos, la relación entre Hande y Kerem llegó a su fin. La noticia de la ruptura fue un bombazo. Los fans quedaron desconsolados, los medios de comunicación especulaban sobre las razones, y la pregunta del millón era, ¿qué pasó? ¿Por qué, después de tanto amor, de tanta conexión, de tantos planes juntos, decidieron separarse? Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de incredulidad y de preguntas sin respuesta. El hashtag #Hande Kerem Forever, que había sido símbolo de esperanza y alegría, se convirtió en un símbolo de decepción y desilusión. Los memes y las teorías conspirativas inundaron Internet. ¿Hubo terceras personas? ¿Presiones laborales? ¿Diferencias irreconciliables? El misterio se apoderó de la situación. Las versiones fueron muchísimas. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas muy apretadas, de presiones mediáticas, pero lo cierto es que nunca hubo una confirmación oficial por parte de la pareja sobre los motivos de su separación. Y aquí es donde entra en juego la frase que da título a nuestro vídeo: Kerem dejó a Hande sin palabras. ¿Por qué digo esto?
Porque después de la ruptura, Kerem fue el que más habló en los medios, mientras que Hande guardó silencio. No hizo declaraciones, no dio entrevistas, no se pronunció sobre el tema. De alguna manera, fue como si Kerem llevara la batuta de la situación, mientras que Hande se mantuvo al margen. Kerem concedió entrevistas, asistió a eventos y respondió a preguntas sobre el tema, mientras que Hande optó por el silencio más absoluto. Esta diferencia de posturas alimentó aún más la curiosidad y el interés del público. Y aquí es donde entra la especulación. ¿Por qué Hande no habló? ¿Se sintió traicionada? ¿No quería exponerse mediáticamente? ¿Quería proteger su privacidad? O quizás simplemente necesitaba tiempo para procesar lo que estaba pasando. El silencio de Hande fue interpretado de muchas maneras, algunos lo vieron como un signo de madurez y respeto por la situación, otros como una señal de dolor y vulnerabilidad. El silencio de Hande generó aún más interés y curiosidad. Los fans y los medios de comunicación se preguntaban qué sentía, cómo estaba, si estaba sufriendo. Fue un momento delicado porque Hande, siendo una persona pública, se vio envuelta en una situación personal que se hizo pública sin que ella lo deseara. El escrutinio mediático se intensificó, y cada paso que daba Hande era analizado y comentado. Su silencio, en lugar de disminuir la atención, la aumentó. Kerem, por su parte, sí habló, pero sus declaraciones fueron ambiguas, vagas y evasivas. No dio detalles concretos sobre los motivos de la ruptura, y en lugar de eso, se limitó a hablar de cariño y respeto mutuo. Esto, obviamente, no satisfizo las expectativas de nadie. La gente quería saber la verdad, quería entender qué había pasado entre ellos, porque habían decidido poner fin a su relación. Las respuestas de Kerem fueron vistas por algunos como poco claras, por otros como diplomáticas. Evitó entrar en detalles, lo que generó aún más incertidumbre y debate. El silencio de Hande, en contraste con las declaraciones de Kerem, generó aún más preguntas y especulaciones. ¿Qué estaba pasando en realidad? ¿Quién tenía la razón? ¿Qué había detrás de esa ruptura? La falta de claridad por parte de ambos solo sirvió para alimentar la curiosidad y la especulación. Los fans, ansiosos por una explicación, analizaban cada gesto, cada publicación en redes sociales, en busca de pistas. Aquí es donde la situación se volvió aún más interesante. Porque después de la ruptura, Hande y Kerem tuvieron que coincidir en eventos, alfombras rojas y otros actos públicos. Y por supuesto, la atención de todos estaba centrada en ellos. ¿Cómo interactuarían? ¿Se ignorarían? ¿Se mostrarían indiferentes? ¿Habría algún tipo de interacción? La expectativa era máxima. Y aquí es donde la historia toma un giro inesperado. En varios eventos se pudo ver a Hande y Kerem juntos, pero con una distancia notable. Evitaban el contacto visual, no se dirigían la palabra y parecían incómodos. La tensión era palpable. La frialdad entre ambos era evidente para todos los presentes. Y en un par de ocasiones, se pudo ver a Hande visiblemente afectada, con los ojos vidriosos, como si estuviera a punto de romper a llorar. Imágenes de Hande con el semblante serio y los ojos humedecidos circularon por todo el mundo. Se podía percibir su tristeza, su dolor. Estas imágenes generaron empatía en muchos, quienes entendieron su silencio como una forma de protegerse del escrutinio público. Este comportamiento de Hande, junto con su silencio, reforzó la idea de que la ruptura había sido especialmente dolorosa para ella. Y aquí es donde entra la frase del título: Kerem la dejó sin palabras, no solo porque no hablara públicamente sobre el tema, sino porque, de alguna manera, Kerem, con sus acciones y declaraciones, la había dejado en una posición difícil. La manera en que Kerem se manejó públicamente, contrastando con el silencio de Hande, generó una dinámica desigual y alimentó la especulación sobre quién había tomado la iniciativa en la ruptura y cuáles eran los verdaderos sentimientos de cada uno. Para muchos, el comportamiento de Kerem después de la ruptura fue, bueno, un poco frío. Parecía que él estaba más tranquilo, más sereno, mientras que Hande parecía estar sufriendo. Esto generó aún más debate entre los fans. ¿Quién era el malo de la historia? ¿Quién tenía la culpa? ¿Era Kerem el que había roto la relación? ¿O Hande? Las opiniones se dividieron. Algunos defendían a Hande culpando a Kerem por su supuesta frialdad. Otros defendían a Kerem, argumentando que él tenía derecho a rehacer su vida y que la ruptura era un asunto privado.
La falta de información oficial solo alimentaba la especulación y las acusaciones. La verdad, como suele pasar en estos casos, probablemente nunca la sabremos con exactitud. Lo que sí sabemos es que la ruptura entre Hande y Kerem fue un momento muy comentado, y que el silencio de Hande, en contraste con las declaraciones de Kerem, generó aún más especulaciones y preguntas. El misterio, en lugar de disiparse, se profundizó. Después de la ruptura, ambos tomaron caminos diferentes. Hande se mantuvo alejada de los medios, y se enfocó en su trabajo, en su familia y amigos. Priorizó su bienestar y su privacidad. Se refugió en su círculo cercano, buscando apoyo y consuelo. Kerem, por su parte, continuó trabajando, y también se le relacionó con otras personas. Ambos tomaron decisiones diferentes para afrontar el duelo y continuar con sus vidas. El tiempo pasó y poco a poco, la herida pareció sanar. Hande y Kerem siguieron sus vidas por separado, y aunque los fans de Hande Kerem nunca olvidaron su historia, la vida continuó para ambos. El dolor, la tristeza y la desilusión fueron dejando paso a la aceptación y a la esperanza. Hoy en día, Hande está felizmente enamorada de su nueva pareja, Hakan Sabank, un reconocido empresario turco. Se les ve muy felices y Hande luce radiante. Su relación, lejos del ojo público, parece sólida y estable. La felicidad de Hande con su nuevo amor ha sido motivo de alegría para muchos de sus seguidores, que celebran verla rehacer su vida y encontrar la felicidad. Kerem, por su parte, también parece estar bien, y sigue triunfando en su carrera. Continúa trabajando en proyectos nuevos y explorando diferentes facetas de su profesión. La vida para ambos ha seguido su curso y cada uno ha encontrado su propio camino. Y aunque la historia de Hande y Kerem quedó atrás, el recuerdo de su amor en la pantalla y en la vida real sigue vivo en la memoria de muchos. Y es que, a pesar de todo, su historia nos enseñó que el amor puede ser hermoso y a la vez doloroso. Nos enseñó que las rupturas son difíciles, pero que la vida sigue, y que siempre hay una nueva oportunidad para ser feliz. El amor, la pérdida y la superación son temas universales que conectan con el público. El momento que nadie esperaba fue precisamente eso, la ruptura. Nadie esperaba que acabara, porque la química entre ellos era innegable y las expectativas eran altas. Sin embargo, las cosas no siempre salen como uno quiere y a veces el destino tiene otros planes. La realidad en ocasiones supera la ficción. Así que, en resumen, el momento que nadie esperaba fue la separación, y lo que le siguió, el silencio de Hande y las declaraciones de Kerem, solo contribuyeron a mantener el misterio. La falta de transparencia generó aún más especulación y debate. Y bueno, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que hayan disfrutado de esta pequeña inmersión en el mundo de las series turcas y la vida de nuestros famosos favoritos. Muchísimas gracias por ver el vídeo, por estar aquí, por su apoyo y por sus comentarios. Me encanta leerlos, así que no duden en dejarme sus opiniones, sus preguntas y las sugerencias para futuros vídeos. ¿Les gustaría que analizáramos alguna otra pareja famosa? ¿O que habláramos de alguna serie turca en particular? Cuéntenme. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo gigante y chao, chao.